Lo mío es una mirada jurídica sobre las empresas vinculadas a modelos de cooperación económica de base ideológica y política. Los antecedentes, como les digo, ya los conocen. El trabajo que yo he hecho se basa en tres matrices, tres hojas de información, una matriz informativa de carácter normativo que ha permitido seleccionar más de 18 disposiciones legales, una matriz de identificación empresarial que registra la información sobre cerca de 50 empresas seleccionadas y finalmente una matriz de eventuales vulneraciones e incumplimientos constitucionales, legales y contractuales. Antes de seguir, hay que aclarar que las contravenciones, las faltas, los incumplimientos que se mencionan con referencia a ciertas empresas catalogadas como portadoras de capital corrosivo, entre ellas las chinas, las venezolanas o las rusas, no son propias o exclusivas de las empresas portadoras de capital corrosivo. Son faltas, son incumplimientos, son hechos, son conductas antijurídicas que las pueden realizar otras empresas que no tienen el soporte de convenios de cooperación de base ideológica y política. Por otra parte, hay que aclarar que muchas de las empresas extranjeras, chinas, fundamentalmente que hemos analizado, no incurren necesariamente en estas faltas. Entonces hay que tener una lectura un poco selectiva para ahondar en este problema. Comienzo con una cuestión conceptual básica y este ha sido un esfuercito que hemos hecho al comienzo para entender el objeto de nuestro estudio. Y aquí pongo que la noción de capital corrosivo hace referencia a inversiones extranjeras provistas por gobiernos autoritarios o de baja intensidad democrática que pueden vulnerar el régimen institucional y jurídico y erosionar la democracia de los países receptores. Se trata de flujos financieros que pueden generar efectos negativos a nivel de economía y sistema político y conllevar malas prácticas empresariales, debilitamiento del Estado de Derecho, ausencia de transparencia pública y neutralización de la vigilancia ciudadana. En los hechos, este tipo de capital también puede estar asociado a un mayor riesgo de corrupción por falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y orientación del mercado. Junto a este concepto central de capital corrosivo, hacemos una aproximación conceptual también al tema de la corrupción y ahí tomamos dos enfoques básicos, el enfoque de González Camargo que habla de la corrupción como un sistema de sustracción improductiva para intervención, el control de la renta del país y su distribución en los grupos que detentan el poder. Y la otra definición o el otro enfoque, lo deben conocer ustedes, es el de Klitgat, que hace referencia a la corrupción como suma de monopolio y discrecionalidad y resta de transparencia. También hemos querido diferenciar los canales de inversión del capital corrosivo, que en el caso de Bolivia se dan a través de la inversión extranjera directa, que como ya se ha dicho la semana pasada, es mínima, y en segundo lugar como financiamiento externo para compra de bienes y servicios. En el propósito de crear un contexto para la comprensión de la presencia de las empresas de China, Rusia y Venezuela, hemos hecho un relevamiento más bien, de los convenios suscritos entre Bolivia y estos países a lo largo del último tiempo, ¿no es cierto? Partiendo del supuesto de que el capital corrosivo siempre tiene unas relaciones
internacionales de soporte. Para completar el marco de referencia de nuestra investigación, hemos identificado en la Constitución Política del Estado, el Código de Comercio, la Ley de Promoción de Inversiones, las leyes de contratación estatal de bienes y servicios, la Ley de Lucha contra la Corrupción y las otras leyes que ven ustedes en la lámina. Los artículos que son aplicables a las empresas extranjeras. Sobre esa base, sobre ese marco general, hemos desarrollado unas consideraciones jurídicas especiales y esto es lo que viene a constituir el corazón de nuestro estudio. En primer lugar, en la Constitución Política hemos identificado, en función de lo que establece el artículo 420 de la Constitución, todo el manejo del financiamiento de las empresas chinas, principalmente a través de Exim Bank y el Banco de Desarrollo, presuponen una pérdida de independencia del Estado vía establecimiento de condicionalidades, de condicionamientos que están prohibidos precisamente por la Constitución Política del Estado. Vamos a ver más adelante cómo se ha dado el proceso de contratación y ahí podremos entender claramente que el Estado boliviano en los convenios de financiamiento suscritos con el Exim Bank y el Banco de Desarrollo de la China ha actuado en contra de lo establecido por la Constitución Política del Estado. Ustedes pueden recordar que este tema de la independencia y el condicionamiento ha sido un tema capital en la época de la Constituyente y precisamente desde la visión ideológica del gobierno del MAS. La otra gran vulneración de la Constitución Política del Estado es el desconocimiento del principio de primacía de la ley. Se ha generado en los últimos 14 años un régimen jurídico en el que han primado los decretos por encima de la ley SAFCO y por encima de otras leyes y de la propia Constitución. Y finalmente, puede hacerse referencia de que la presencia de algunas empresas chinas ha vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos y extranjeros también, en el campo del trabajo, la salud e inclusive se anota la vulneración de derechos de pueblos indígenas. El otro gran instrumento legal que había que analizar es el Código de Comercio. Y aquí, en base a la segunda matriz de información, hemos podido ver, por ejemplo, hacer un relevamiento del estatus jurídico que tenían esas 50 empresas que hemos seleccionado. De esas 50 empresas, aproximadamente la mitad contaban de acuerdo a lo que hemos podido ver en el directorio empresarial de Fundempresa, apenas 25 contaban con inscripción en el registro de comercio con matrícula de comercio actualizada. Del resto es difícil establecer si tuvieron en algún momento inscripción en el registro de comercio, matrícula, o si la renovaron, y es difícil entender el origen de su presencia en el país porque en muchos casos esa presencia va de la mano de empresas ya establecidas en el país por medio de contratos de asociación accidental, de joint ventures, etc. Otro tema que nos ha llamado la atención en el ámbito comercial es que la constitución de gran parte de las empresas chinas muestra la adopción de un giro u objeto social múltiple, amplio. En efecto, hay una empresa china que tiene la potestad de hacer fotocopias y servicios de secretaría, me parece, o algo parecido, hasta
construir carreteras y plantas industriales. En la gestión de Fundempresa se ha perdido de vista que las sociedades comerciales, de acuerdo al artículo 126 del Código de Comercio, tienen que presentar un objeto social preciso e indubitable. Pero aquí lo que nos muestra el propio registro de Fundempresa es un objeto multipropósito. Alguien decía que se hacía de esta manera porque eso les permitía entrar a todo tipo de licitaciones o de invitaciones directas hechas por el gobierno. Un problema adicional es el de la denominación de las empresas. Tampoco ha habido mucho rigor en esto. Una empresa de alguna manera se apartó de la letra estricta del Código de Comercio y en los hechos hay muchas empresas chinas con denominaciones similares que dieron inclusive a conflictos sociales equivocados, porque las denuncias fueron presentadas contra una empresa que nada tenía que ver con el conflicto, solamente por el hecho de tener un nombre parecido. Lo mismo sucedió con la información mediática. Ese uso de denominaciones similares ha generado mucha confusión. Otro ámbito de preocupación en la parte comercial es el tema de la competencia desleal. Han habido denuncias de competencia desleal, están especificadas en el estudio, en sentido de imponer precios en la compra de áridos, por ejemplo, en la construcción de la carretera San Buenaventura. Han habido también concentraciones en el dominio de paquetes accionarios, cosas que de algún modo tienen que ver con la normativa de competencia desleal. Finalmente, el tema de los contratos llave en mano es un tema sensible. Es parte de el régimen legal montado para operativizar el financiamiento del Exim Bank, por ejemplo, y existen dudas sobre que estos contratos llave en mano hayan sido cumplidos rigurosamente en todas sus fases y en todos los requerimientos de cautela del Estado boliviano. La ley SAFCO y normas relativas. Aquí entramos ya a lo que es la parte sustantiva. El Decreto Supremo 0181, el 2574, el 2583 y otros autorizan la contratación directa con sujeción a procedimientos y condiciones específicos y de excepción. Estos decretos establecen una modalidad de contratación que contraviene o que contradice principios administrativos generalmente aceptados. He estado revisando, por ejemplo, un manual hecho por la CEPAL y otros organismos multilaterales en el que se establece que las licitaciones públicas deben ser la regla y las contrataciones directas deben ser la excepción, y tipifican inclusive los casos en los que se pueden hacer contrataciones directas. Estos principios de carácter universal, diría yo, en un Estado de Derecho, han sido burlados por estos decretos mencionados. Llama la atención el Decreto Supremo 2574, que establece para los contratos financiados por el Exim Bank y el Banco de Desarrollo de la China la sujeción obligatoria a una condición suspensiva. Este es el dispositivo mágico que le permitió al régimen ejecutar procesos de contratación en forma previa a la suscripción de los convenios de financiamiento externo, en forma previa a la aprobación por la Asamblea Legislativa de esos convenios, en forma previa a la inscripción presupuestaria de esas obras y finalmente en forma previa a la presentación de boletas de garantía. Aquí todo el procedimiento se da la vuelta, se invierte, y esto ha generado numerosos problemas en la práctica.
problemas de cumplimiento, problemas legales, retraso en la entrega de obras, desembolsos sin haberse presentado las boletas de garantía, todo lo que se refiere en el estudio ya en detalle. ¿Qué nos ha llamado particularmente en los convenios de financiamiento? Nos ha llamado la atención la renuncia a la inmunidad o jurisdicción ordinaria o arbitral y la sujeción a la ley de la República Popular de China. Este es un resumen porque existe un contrato tipo que se ha suscrito casi en todos los casos. El otro tema es que se establece una cláusula arbitral de controversias, de sometimiento a las controversias a la Comisión Internacional China de Arbitraje Económico y Comercial, CIRTAC, en un caso, y a la Cámara Internacional de Comercio, a la ICC, en los demás. Esta cláusula va claramente en contramano de la retórica que desarrolló el gobierno en los casos de las disputas con empresas extranjeras y de las nacionalizaciones y de toda la justificación que se dio a la nueva ley de arbitraje que fue muy controvertida en su momento. También las versiones originales cursan en inglés, que es el idioma asimismo pactado para cualquier notificación derivada de la ejecución de los mismos, y en algunos casos, ahora recuerdo, los contratos están sujetos a las leyes del Reino Unido. Me acuerdo que cuando hubo el problema de la Enron en nuestro país, una de las acusaciones más serias era de que el contrato había sido suscrito en idioma inglés. ¿Qué más con los contratos con los financiadores? El contrato con el China Development Bank Corporation incluye una declaración, esto es realmente especial, incluye una declaración de Bolivia sobre la inexistencia de conflicto con otras obligaciones y con la Constitución política del Estado, y establece lo que les decía, la aplicabilidad de la ley inglesa. Por otra parte, el gobierno de Bolivia se obliga a mantener confidencialidad de la información inherente a la operación de crédito y a revelar al público los términos relevantes de los documentos financieros respectivos solo una vez que se haya obtenido la aprobación legislativa del crédito. Este es un atentado contra la transparencia y contra los derechos de la ciudadanía muy, muy grave. En resumen, primero se suscribían los contratos administrativos de compra de bienes, de contratación de servicios para la construcción de carreteras, infraestructura, bla, bla, bla. Después, tiempo después, se autorizaba la suscripción de los contratos de financiamiento con los bancos chinos mediante la dictación de los respectivos decretos, y mucho tiempo después se obtenía la aprobación legislativa de los créditos concedidos por la China. Esto, si se contrasta con el rigor que ha tenido la Asamblea Legislativa en relación a la suscripción de préstamos, convenios de préstamo y financiamiento durante la crisis de la pandemia, no puede menos que llamar la atención. Después hemos analizado, hemos visto qué cosas significativas podían hacer en la ley de inversiones, y aquí hemos tropezado con limitaciones informativas muy serias. Por otra parte, como nos han dicho muchos de nuestros entrevistados y lo hemos podido verificar, el tema de las inversiones chinas, por ejemplo, no ha sido relevante en términos de volumen, no han sido muy significativas, y por lo tanto solamente hemos podido establecer que algunas de las pocas empresas inversoras chinas, y probablemente
otras extranjeras que podrían haber, han tenido las clásicas dificultades constitutivas y el contacto con los esquemas de corrupción propios de la administración pública, ¿no? La burocracia, las trabas, etc. El tema de la ley del medio ambiente resulta más relevante porque el daño medioambiental, la contaminación de aguas, la destrucción de flora y fauna y el tráfico de especies protegidas ha sido una nota casi común a gran parte de las empresas chinas, ¿no es cierto? En esto los medios han ofrecido información muy detallada y se advierte claramente de que el tema medioambiental con las empresas chinas ha sido un tema crítico. No quiero levantar una acusación en sentido de que han sido sancionados por comisión de delitos medioambientales porque no ha sido posible entrar a investigar ese aspecto, pero los periódicos muestran que este ha sido un tema sensible para esas empresas por las denuncias y los conflictos sociales que se han producido. Lo mismo ocurre con la legislación laboral, donde hay denuncias sistemáticas y de mayor y menor gravedad relacionadas con desconocimiento de derechos laborales individuales, vulneración de derechos a la salud, incumplimiento del régimen previsional de largo plazo, la alta conflictividad social y, según algunos, tenía que ver con la diferencia cultural. A manera de anécdota, alguien mencionaba que para los empresarios chinos, para los altos ejecutivos chinos, era verdaderamente inaudito que la ley laboral boliviana sea tan protectiva de los derechos del trabajador. Y en los hechos ellos exigían, por ejemplo, trabajar más de las 8 horas establecidas por ley, sin el reconocimiento de horas extraordinarias, en fin. Algo que llama la atención tratándose precisamente de la China. En el ámbito laboral se advierte una posición permisiva de las autoridades administrativas. Constantes reclamos, por ejemplo, en sentido de que las autoridades del Ministerio del Trabajo no atendían los reclamos de los trabajadores. Hemos dado una mirada a las otras leyes sectoriales, minería, metalurgia, hidrocarburos, etcétera, y no hemos podido llegar a mayores avances porque no ha sido posible entrar a fuentes de información que tengan que ver con el cumplimiento de desempeño de esas empresas en esos específicos sectores de la economía. En el tema de la legislación tributaria también hemos tropezado con limitaciones informativas, pero los medios dan cuenta de un caso que parece surrealista en el ámbito tributario, el caso de la empresa Bolivia-China Oriente Petróleo y Gas SRL, que aparece en la prensa con un adeudo de 7.000 millones de bolivianos. Yo particularmente creo que hay una equivocación en torno a esa cifra, pero eso es lo que dice. Era, de hecho, catalogado el mayor deudor tributario del Estado boliviano. En el caso de la ley de la lucha contra la corrupción, no ha sido posible entrar como hubiéramos querido a ver el establecimiento de causas en sede judicial, y por la prensa y los medios solamente tenemos amplia cobertura del caso CAMSE, que estaba girando en torno al
delito de tráfico de influencias que todos conocemos. Esta conclusión general nos lleva a decir que el flujo de recursos financieros captados en el marco de las relaciones económicas con China y Venezuela presenta algunas características propias del capital corrosivo y puede estar efectivamente relacionado con un debilitamiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad pública y un favorecimiento de la discrecionalidad administrativa y de la falta de transparencia de los procedimientos y resultados de las contrataciones directas. También un claro desmedro de la independencia del Estado como consecuencia de la aceptación de las condicionalidades impuestas por el gobierno de China y el Exim Bank de ese país, una acentuada ausencia de participación ciudadana, información pública y control social en el manejo de las inversiones públicas, financiamiento externo y contratación de bienes y servicios, y finalmente un deterioro de la moralidad pública relacionado con la funcionalización de las disposiciones legales a intereses particulares y márgenes de impunidad por los hechos antijurídicos cometidos. Sobre esa conclusión general desglosada, hemos llegado a conclusiones específicas en el orden económico, en el orden político, en el orden jurídico y en el orden moral. En el orden económico podría decirse que se han distraído cuantiosos volúmenes de recursos financieros en obras de carácter político, en obras de carácter improductivo, en fin. En el campo político se ha asociado la gestión de esos recursos a campañas electorales y al favorecimiento de determinados grupos corporativos y de ciertas regiones, etc. En el orden jurídico se ha trastrocado el principio de primacía de la ley, ¿no? Y se han dejado impunes varios hechos antijurídicos precisamente a partir de la funcionalización del Poder Judicial y de otros órganos extrapoder como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, que nunca asumieron el rol que tenían en sentido de defender el interés público del Estado. Y en el orden moral, lo que ya se ha dicho, el mensaje de que todo vale y que todo se puede y que después de hacer las cosas se deja a los abogados y a los legisladores para que hagan la ley. Primero se actúa y después se le da cobertura legal, cuando el principio es exactamente el inverso. El estudio remata con unas recomendaciones, realizar primero una auditoría especial de los contratos chinos y similares, sino de todos, por lo menos de los más significativos y de los más comprometidos con vulneraciones de nuestro ordenamiento legal. Segundo, como parte de un contexto, de un nuevo contexto, la creación de un nuevo sistema regulatorio, ¿no es cierto?, en el que se incluyan normas de actuación para la relación Estado, empresas extranjeras y usuarios o consumidores, y finalmente, lo más importante, propuestas de reforma legal como una nueva ley de contratación de bienes y servicios. Enfatizo ley, no decreto, porque hasta el momento han habido decretos y Bolivia, fiel a su tradición presidencialista, por llamar de alguna manera, siempre ha terminado
generando procesos de recreación administrativa a la ley. El órgano legislativo dicta la ley y el ejecutivo le da la vuelta y va más allá en términos de derechos y obligaciones. Por eso me parece importante una nueva ley de contratación. Luego, una ley general de planificación e inversión pública, una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública y una modificación o complementación del Código de Comercio acompañadas estas de una nueva ley del sistema regulatorio.